Muy buenas tardes, señores Vicentes. Siendo exactamente las 18 horas, les damos la más cordial bienvenida a esta nuestra conferencia virtual en el ciclo de conferencias virtuales programadas por la Academia de la Magistratura. En unos momentos más se va a unir a nosotros nuestro distinguido ponente, el doctor José Francisco Garrión Romero. La actividad que nos convoca esta tarde es la conferencia virtual Indemnización por daños y perjuicios, proyecto de vida en la casación 5710-2018 PASCO. Para el desarrollo de esta conferencia virtual tenemos el honor de contar con un distinguido expositor, colaborador de la Academia de la Magistratura, desde ya incluso los inicios de actividades de esta importante institución constitucional como es la Academia. Y contamos para este efecto con el doctor José Francisco Carrión Romero, como ya había mencionado, y de acuerdo al protocolo vamos a presentarlo brevemente. El doctor Francisco Carrión Romero es doctor en Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, fue superior civil durante 19 años y expresidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el periodo 2013 en 2014. Docente universitario de posgrado y pregrado desde el año 1986, docente principal y asociado de la Academia de la Magistratura. Ha sido ponente homenajeado en el segundo Congreso Internacional de Derecho Civil del año 2021 y de diversos eventos académicos. Autor de la ponencia relativa también al tema que nos convoca esta tarde, el daño moral contractual en el libro del Congreso Internacional de Derecho Civil Patrimonial, Nuevas Tendencias, de la Universidad Católica San Pablo, y otras muchas investigaciones de la especialidad. Doctor Francisco Carrión, reciba la más cordial bienvenida y el agradecimiento por su buena disponibilidad en ofrecernos esta conferencia en favor de magistrados y auxiliares jurisdiccionales de nuestra comunidad jurídica, doctor. Bienvenido, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Ha sido bastante generosa. Agradecer a la Academia de la Magistratura, sede de Arequipa, por la invitación y principalmente por la oportunidad que me dan para defender el concepto, la institución del daño al proyecto de vida. Esta es una institución que tiene ya buen tiempo y que está en discusión, sigue en discusión. Hay personas como nosotros y otros profesores que nos adherimos a la existencia y a la posibilidad de resarcirse el daño al proyecto de vida, porque no es otra cosa que la expresión de la libertad del ser humano. No podría desconocerse que la libertad del ser humano puede ser dañada. Sin embargo, hay otras posturas que lo niegan y señalan que no, que eso no existe, y sobre eso vamos a trabajar el día de hoy. Indicando, por supuesto, como ustedes van a ver, de que pueden existir algunos pronunciamientos que no se ajustan a las condiciones de lo que es el daño al proyecto de vida. Y de eso, los que están en contra de la resarcibilidad del daño al proyecto de vida, lo usan para demostrar de que está mal, pues, ¿no? Está mal trabajar con esta institución que es sumamente valiosa y a la cual hay que rendir homenaje a nuestro profesor maestro ya fallecido, el doctor Carlos Fernández Cesarego. Muy bien, con esa introducción paso a compartir unas diapositivas para que en esta hora me permitan a mí presentar mi tesis y en la siguiente media hora escuchar a los discentes, a los colegas abogados, amigos estudiantes, para poder conversar sobre ello. Muchas gracias. El daño al proyecto de vida.
Para abordar este tema, he considerado necesario partir de unas premisas, unas ideas, unos pensamientos previos que consideramos necesarios para luego bajar a este concepto, a esta institución, que es daño al proyecto de vida. En ese sentido, vamos a comenzar a trabajar estas premisas. La primera premisa con la que trabajamos son los enfoques, con los cuales nosotros abordamos la temática de la responsabilidad en general. Y en realidad, desde nuestro punto de vista, debería ser el enfoque en el que toda disciplina, toda institución podría abordarse. Es decir, desde el enfoque de las funciones de una institución y luego desde el enfoque de los derechos de la persona. Primero, detengámonos en el primer enfoque, desde las funciones de la responsabilidad civil. Toda institución jurídica creada por el hombre a través del legislador, a través de su Estado, cumple una función, una finalidad social e individual. Es decir, uno se pregunta, ¿para qué sirve la responsabilidad civil? ¿Para qué sirve la propiedad? ¿Para qué sirven las obligaciones? Etcétera. ¿Para qué sirve? Esto es sumamente importante porque el analizar, el pensar, el reflexionar para qué sirven las instituciones, eso nos va a permitir interpretar las reglas de esas instituciones cuando estamos frente a un caso concreto. Y allí, indudablemente, el método teleológico, el método finalista, el método funcional de interpretación es sumamente valioso. Para eso debemos de saber para qué sirve la institución, qué finalidad tuvo el legislador histórico primero. Hay que saber qué dice el legislador histórico, para qué se creó esta institución y luego cómo a través de sus aplicadores, que son los señores jueces y los abogados que participan en la construcción de la jurisprudencia, vienen estas funciones siendo adaptadas a la propia realidad. Muy bien, con esta presentación de las funciones, debemos de decir que la responsabilidad civil cumple dos funciones, dos finalidades. Sirve, primero, para resarcir el daño que sufre una víctima. Una víctima sufre un daño en sus derechos. Ya comenzamos a vincularnos al siguiente enfoque, desde los derechos de la persona. Pero regresemos. La función resarcitoria lo que busca es resarcir el daño que ha sufrido la víctima. ¿Y qué es resarcir? Resarcir es restablecer, reponer, tratar de que la víctima vuelva al estado anterior de su daño. Esa es la aspiración. Ese es el propósito que tiene esta institución. Muchas veces no se logra. Esa es la primera función. Esta primera función, como ustedes nos estaremos dando cuenta, tiene como atención, como centro, a la víctima y sus derechos. ¿Para qué? Para lograr su resarcimiento, para lograr el restablecer esos derechos dañados. ¿Y cuál es la otra función? La función preventiva. La función preventiva. Esta función preventiva, ¿a quién dirige su atención? Dirige al agente dañador, aquel que con su conducta, con su obrar, ha dañado los derechos de la víctima. ¿Y por qué la responsabilidad civil dirige su atención al agente dañador? Primero, porque quiere que el agente dañador se dé cuenta en qué faltó. Entonces, cuando hablamos de la función preventiva, lo hacemos desde el enfoque de los deberes. Entonces, desde esta función preventiva, se le dice al agente dañador qué deber tú inobservaste, inobservancia, que con una determinada conducta has causado daño. No vuelvas a repetir. No se vuelve a repetir. Por eso es preventivo. Preventivo. Y por supuesto, esto tiene un efecto social, se irradia a la sociedad, porque las sentencias que dictan los señores jueces tienen una difusión, una proyección social, para que
los demás potenciales agentes dañadores no vayan a repetir esa conducta. Esas son las dos funciones. Muy bien, nos vamos a ocupar de la primera función, porque el daño al proyecto de vida tiene que ver con la primera función. Y la primera función tiene que ver con la víctima y su daño. Segundo, ¿cuál es el otro enfoque con el que nosotros trabajamos este tema? El enfoque desde los derechos de la persona. Este enfoque es reciente. Esto proviene a partir de la segunda década del siglo pasado. Después de terminar la Segunda Guerra Mundial, darnos cuenta el mundo de el Holocausto y cómo la dignidad de la persona humana y sus derechos se habían violado, se habían vulnerado de una manera pero increíble, que nadie, cuando uno regresa y ve documentales sobre qué es lo que ocurrió en esta Segunda Guerra Mundial, de verdad uno dice, ¿cómo un ser humano puede pensar así de otro ser humano? Por eso es que a partir de mediados del siglo pasado, los derechos de la persona comienzan a tener gran importancia. Surge desde la filosofía el personalismo jurídico, el trialismo jurídico, el tridimensionalismo, surgen las constituciones, las convenciones internacionales, los tribunales constitucionales, es decir, toda una institución, toda una normativa universal y que por supuesto es acogida por los estados. Y nuestro Perú se adscribe a estas convenciones que justamente tutelan los derechos de la persona. Los derechos de la persona. Entonces, si estamos en un momento, en una etapa de personalismo, donde los derechos humanos tienen gran prevalencia y sirven de pauta para que los estados y las personas guiemos nuestra conducta, ¿cómo no esta influencia, esta experiencia no puede estar ajena a la responsabilidad civil? Pero ustedes me dirán, profesor Francisco, ¿quiere decir que alguien, algún estudioso, algún dedicado a esta materia desconoce este enfoque? Sí, debemos de decirles que sí. Por eso, los que desconocen el enfoque desde los derechos de la persona están en contra del resarcimiento del daño al proyecto de vida. Entonces, miren cómo las posturas a favor o en contra de esta tutela de un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad, finalmente, es la libertad la que se busca proteger a través de esta institución, daño al proyecto de vida. No todos están a favor, y no todos están a favor porque su enfoque no parte desde los derechos. Y aquí debemos de señalar lo siguiente: la responsabilidad civil, y no solo nuestra institución, sino todas las instituciones del derecho, hoy día están influidas por las constituciones. Por eso hoy día hablamos de la constitucionalización del derecho, de la constitucionalización del derecho civil y, por supuesto, de la responsabilidad civil. Entonces, esta premisa es sumamente importante tomarla en cuenta para pasar al siguiente análisis, otra premisa. Como consecuencia de ese enfoque desde los derechos, debemos nosotros comprender que el daño no es sinónimo de perjuicio. Acá hay posiciones, acá hay posturas. Por ejemplo, debemos de decir, nuestra jurisprudencia peruana no distingue el daño del perjuicio, lo considera sinónimo. Ese es un pensamiento, sinonimia entre daño y perjuicio. Un sector de profesores como el maestro Carlos Fernández Sarego, el maestro Gastón Fernández y otros profesores más consideran, y no solamente a nivel peruano, sino también a nivel de otras esferas,
en las doctrinas de Francia, de Italia, de Alemania, hay consideraciones en las cuales se dice daño no es igual que perjuicio. ¿Y por qué? Porque daño tiene que ver con la lesión a los derechos de la persona. Daño, derechos de la persona. Nosotros, la legislación peruana está adscrita a una postura de atipicidad del daño. Los detractores de esta institución dicen, ¿y dónde está el daño al proyecto de vida? No lo leemos en el Código Civil. En ninguna parte del Código Civil se habla de daño al proyecto de vida. Solamente se habla de daño emergente, de lucro cesante, de daño moral y daño a la persona. Daño a la persona, dicen, ¿no? Pero no está el daño al proyecto de vida. Claro, esta es una visión reduccionista. Esta es una visión en la cual se considera que nuestro código está adscrito a la corriente de tipicidad. Y no, nuestro código está adscrito a la experiencia francesa de la atipicidad. Entonces uno dice, entonces, profesor, ¿qué es daño? ¿Qué es daño? Es lesión a los derechos, pero eso no lo leemos en nuestro Código Civil. Para eso se encarga la doctrina de los profesores y la doctrina de los jueces a través de la jurisprudencia. Y es unánime, ya es unánime, los que están a favor o los que están en contra de esta institución, que se dice que daño es la lesión a los derechos. Nosotros debemos entender de que desde el punto de vista jurídico normativo, el daño, más allá de ser un fenómeno natural, físico que se da en el mundo de la realidad, este fenómeno tiene que ser interpretado desde la norma. Como yo siempre digo a mis alumnos, nosotros los profesionales del derecho tenemos lentes jurídicos y vemos el mundo con lente jurídico, con lente normativo, desde la norma. Es más, un poco más para insistir en que nuestro trabajo es normativo, nuestra ciencia del derecho es normativa. Yo les digo, nosotros tenemos en el cerebro un grupo de neuronas que son neuronas jurídicas. ¿Cómo es esto? Claro, porque cuando nosotros buscamos a través del uso de nuestra inteligencia, de nuestro cerebro, entender y explicar el mundo y lo que ocurre en el mundo, nosotros, desde nuestra profesión de derecho, lo hacemos desde una perspectiva y visión jurídica, normativa. Por eso, nosotros decimos, el médico dirá, se ha lesionado la pierna. Nosotros diremos, se ha lesionado el derecho a su integridad física. Se ha lesionado una parte del cuerpo. Nosotros diremos, se ha lesionado su integridad física, psíquica, moral, desde los derechos. Por eso es muy importante que nosotros nos guiemos, nos vinculemos con los derechos que están en la Constitución y los derechos que están en nuestro Código Civil y en todo el ordenamiento especial que habla sobre los derechos de la persona. Pero los derechos de la persona se le conoce en dos ámbitos. En el ámbito subjetivo, lo que para unos es el ámbito no patrimonial o el ámbito inmaterial, preferimos decir subjetivo, porque tiene que ver con el sujeto mismo. Entonces allí vamos a encontrar derechos fundamentales como es el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, psíquica y moral, el derecho de libertad, el derecho al honor. Ustedes apreciarán que yo he resaltado en negrilla psíquica y moral, porque desde el enfoque de los derechos, hoy día la acepción de daño moral en sentido estricto, como aflicción, dolor, pena, hoy día ese contenido se encuentra inmerso en la integridad psíquica y moral. Por eso, nosotros decimos que lo que se daña es la integridad psíquica y moral. Lo que para el otro sector, un poco que se aferra, permítame con todo respeto, se aferra a la tradición, dicen no, esto es daño moral.
Esto es daño moral. Es el daño moral. No es el daño a la persona en cuanto a su ámbito subjetivo, sino es el daño moral. Y dentro del daño moral está los derechos de la personalidad. Claro, eso era antes, eso es el pasado. Indudablemente que el daño moral cumplió una función muy importante de tutela de los derechos de la persona históricamente, pero reducido solamente al dolor, a la aflicción, a la pena. Indudablemente que desde el enfoque de los derechos uno encuentra que no solamente el ser humano es emociones, sentimientos, sino fundamentalmente es vida, es libertad, es integridad personal, etcétera, etcétera. Por eso hoy día estamos abogando, estamos defendiendo esta tesis de que el daño es la lesión a los derechos y hay derechos subjetivos, pero también hay derechos objetivos que están fuera del sujeto, fuera de la persona humana. Estos se les conoce en el ámbito jurídico como derechos de propiedad, derechos de uso, derechos de usufructo, derecho al trabajo, derecho de crédito, etcétera, etcétera. Bien. Entonces nosotros habíamos empezado planteando que hay que distinguir el daño del perjuicio. ¿Y qué es el perjuicio entonces? El perjuicio son las consecuencias económicas que genera el resarcimiento de esos derechos dañados. ¿Qué recursos necesitamos? ¿Qué dinero necesitamos principalmente para restablecer los derechos subjetivos y objetivos que han sido dañados? Las consecuencias económicas nosotros las llamamos el perjuicio. Y por lo tanto, lo cuantificable es el perjuicio. Lo cuantificable son las consecuencias económicas, los recursos que necesitamos para restablecer esos derechos. Eso cuantificamos, ¿correcto? No cuantificamos el derecho a la integridad, el derecho a la libertad, el derecho al honor. No cuantificamos ello. Lo que cuantificamos es qué recursos necesitamos, cómo podemos resarcir, restablecer, reponer el derecho a la libertad, el derecho al honor, el derecho a la integridad física, psíquica y moral, el derecho de propiedad, el derecho al trabajo, el derecho al crédito, etc. Y eso nosotros lo llamamos perjuicios, que es lo que se cuantifica. Por eso, las consecuencias económicas se les conoce en nuestro Código Civil como perjuicio emergente o daño emergente. Nosotros preferimos llamarlo perjuicio emergente porque si lo llamamos daño, estamos confundiéndolo con el concepto que queremos hoy día sostener y ya venimos sosteniendo desde el enfoque de los derechos. No podemos pensar que el daño emergente representa un derecho. Lo que representa es una consecuencia económica que son los gastos que debemos nosotros de realizar para restablecer esos derechos dañados. Pero también tenemos otra consecuencia económica, que es el lucro cesante. El lucro cesante lo dejado de percibir como consecuencia de la afectación, del menoscabo, de la lesión a los derechos de la persona. Y finalmente, ustedes dirán, pero acá vemos que falta un concepto, el daño moral. Efectivamente, el daño moral hoy día cumple desde una óptica, llamémoslo así, tradicional, dos funciones. Una función es la función resarcitoria, que se empata, se vincula con la integridad psíquica y moral. Nosotros vamos a restablecer la integridad psíquica y moral. En otras palabras, lo que estamos haciendo es atender el daño moral desde la función resarcitoria. Pero no solamente el daño moral cumple una función resarcitoria, sino también contribuye a la otra función, a la función preventiva. Función preventiva que el elemento propio de esta función es la imputación.
ya sea subjetiva por culpa u objetiva por riesgo. Ese es el contenido propio de la función preventiva. Sin embargo, nos prestamos un concepto, una categoría de la función resarcitoria y decimos, el daño moral, si bien cumple una función resarcitoria a través de del resarcimiento de la integridad psíquica y moral, pero también el propio daño moral cumple una función preventiva, sancionatoria. ¿Por qué? Porque a través del daño moral, la jurisprudencia, la doctrina de los jueces y la doctrina de los profesores, un sector aprecia, analiza, que es allí en donde se ve la conducta del agente dañador. Y cuando la conducta del agente dañador es una conducta dolosa, de negligencia inexcusable, entonces eso va a repercutir en el daño moral. Y vamos a incrementar el monto del daño moral con función preventiva. Entonces, miren cómo hoy día, desde el enfoque de los derechos, el daño moral sigue cumpliendo una función importantísima, importante, pero en sus dos ámbitos. Resarcitoria, que se empata, se vincula, se conecta con la integridad psíquica y moral, pero también con la otra función, la función preventiva sancionatoria, porque existe importante jurisprudencia que donde a través del daño moral se está sancionando determinadas conductas antisociales, conductas que no deberían repetirse de los agentes dañadores. Muy bien. Entonces, con estas premisas que hemos planteado, ahora sí vamos a entrar a trabajar nuestra materia. ¿Qué dice nuestra doctrina sobre el daño al proyecto de vida? El jurista maestro Carlos Fernández Cesarego, mentor de esta categoría, de esta voz, daño al proyecto de vida, nos dice lo siguiente. El daño al proyecto de vida es aquel que lesiona en primera instancia la esfera psicosomática del sujeto. Psicosomática, soma, cuerpo, psico, psiquis. El ser en su integralidad. Psiquis, soma. Pero, dice, por ahí se inicia. Efectivamente. Por ahí vamos generalmente al daño a la libertad. Entonces dice lo siguiente. Incide finalmente en su propio ser, en el ser de la persona humana, en lo atinente al ejercicio de su libertad. Entonces miren cómo ese tránsito de el daño psicosomático a la integridad física, psíquica y moral, como de ahí se traslada a la libertad, afecta, incide en la libertad. ¿Qué más nos sigue diciendo el maestro? Es un cambio radical, dice, cuando se afecta el proyecto de vida. El proyecto de vida puede afectarse primero frustrándolo, lo frustramos, el daño al proyecto de vida, lo menoscabamos y finalmente lo retrasamos. Cuando lo frustramos, debemos de buscar una alternativa a ese plan de vida, ese proyecto de vida frustrado. Cuando lo menoscabamos, buscamos restablecer, reparar, sanar aquello que se ha afectado de este proyecto de vida como menoscabo. Y cuando se retarda, lo que hacemos es acelerar pronto la reparación para nuevamente volver al proyecto de vida que hace al hombre libre y digno en su realización como persona. Entonces dice, es un cambio radical en la manera de vivir. Miren la trascendencia que tiene el daño al proyecto de vida, porque efectivamente la libertad. Dice que al hombre, al ser humano, se le conoce por su razón y por su libertad. Nosotros nos distinguimos de los otros seres vivientes porque somos racionales, principalmente porque somos libres. Entonces dice, puede tener como consecuencia que la vida pierda su sentido. Miren lo profundo con lo que nos habla el profesor Fernández Cesarego, al no poder seguir vivenciando intensamente
no es una vivencia ordinaria, sino es una vivencia que tiene que ver con el sentido de vida que todo ser humano tiene. Intensamente los valores que asignaron su proyecto existencial. Miren cómo nos conectamos con los valores que nos dan sentido a la vida, los valores morales. Algo más dice, el daño al proyecto de vida es entendido como una expectativa, dice, ¿no? Claro, porque es el presente mirando al futuro, una expectativa razonable y accesible en el caso concreto. Esto es muy importante, en el caso concreto. ¿De quién se trata? ¿Qué persona? ¿Qué forma de vivir ha tenido esa persona que se le ha frustrado, se le ha menoscabado, se le ha retrasado en su desarrollo? Dice, implica la pérdida. 1. Esta es una manifestación. El menoscabo. 2. Grave menoscabo de oportunidades. Miren, ¿cómo hablamos de oportunidades? Hablamos de expectativas. Es decir, hablamos de futuro. Por supuesto, porque la libertad es el presente proyectado al futuro. Son las decisiones que tomamos para hacer algo mañana, pasado, de acá un mes, de acá un año, de acá 10 años. Miren esa capacidad que tiene el ser humano de proyectar su vida al futuro. Pero esto puede verse truncado, puede verse frustrado y menoscabado. Entonces, oportunidades de desarrollo personal en forma irreparable. Miren, si es irreparable, tenemos que buscar un plan, un proyecto alternativo, difícilmente reparable. Exactamente. Muy bien, miren lo profundo que nos habla el profesor Fernández Cesarego. Los detractores de este pensamiento dicen, esto es filosofía, esto es filosofía. Se trata de darles a los señores jueces y hacer que los abogados vayamos a hacer nuestras demandas con filosofía. Pero por favor, ¿qué institución jurídica no tiene su fundamento, su razón de ser en la filosofía, en ese pensamiento profundo? ¿Qué cosa? ¿Menospreciamos la filosofía? ¿Menospreciamos los valores? ¿Menospreciamos la moral? Finalmente, ¿menospreciamos los derechos constitucionales, los derechos fundamentales? Muy bien. Sigamos avanzando. ¿Qué nos dice otro maestro de la siguiente generación que vive con nosotros, nos ha visitado varias veces aquí y por supuesto tiene gran trabajo en la ciudad de Lima, nuestro profesor Gastón Fernández Cruz? Nos dice lo siguiente, y miren también cómo encuentra el fundamento constitucional de este llamado proyecto de vida. Dice, la protección de la persona humana tiene un basamento constitucional en el Perú, en el artículo 2.1 de la Constitución, cuando dice toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física, psíquica, a la libertad. Pero por supuesto, este 2.1 no puede estar desligado del 1, que dice la dignidad de la persona humana es el centro de respeto y protección del Estado y la sociedad. Es decir, la dignidad no es otra cosa que el supraderecho, supravalor que que fundamenta, que inspira, que explica los derechos que están en el 2.1 y siguientes de nuestra Constitución. Entonces dice él, así como del daño existencial tiene un basamento constitucional, ese daño existencial que es una voz que proviene de la experiencia italiana, daño existencial. Pero nosotros aquí le hemos dado una voz propia con el maestro Fernández Cesarego cuando dice, llamado aquí daño al proyecto de vida. En el derecho al libre desarrollo, ¿cuál es el fundamento del daño al proyecto de vida? El derecho al libre desarrollo y bienestar, que esté en 2.1 de la Constitución. Los detractores dicen, ¿cuál es el fundamento? ¿Dónde está justificado y fundamentado el daño al proyecto de vida? ¿El proyecto de dónde está? Pues se les viene diciendo desde hace muchos años, pero a los que no quieren entender, no quieren entender.
ya es una cuestión de voluntad. Entonces, acá dice, consiste en la posibilidad que debe tener cada ser humano de desarrollar todas sus potencialidades y que en conjunto son irrepetibles en otro ser humano, derecho a la identidad, a ser uno distinto al otro, uno propio, distinto a los demás, en sus semejanzas y en sus diferencias, ejercitando su libertad y realizándose como persona, válida por sí misma, dignidad. Todo esto está inspirado en el concepto de dignidad, dignidad como fin. Los seres humanos somos seres de fines, no somos medios ni instrumentos de nada y de nadie. En todo caso, somos colaboradores, somos cooperadores entre unos y otros, pero no podemos sentirnos instrumentos y medios de nadie, porque allí nuestra vida perdería dignidad. Entonces, miren lo profundo que tiene esto. Entonces, después de haber planteado esto, lo que nuestros maestros nos señalan, vamos a pensar que no existe proyecto de vida, que no existe daño al proyecto de vida, que el daño al proyecto de vida no tiene su fundamento en el derecho a la libertad. Pues bien, tenemos que mencionarlo. Bueno, y finalmente en la parte de abajo dice, mediante este derecho se busca asegurar la realización del plan de vida. Todos tenemos planes, somos seres de planes. Nos levantamos desde las 6 de la mañana y decimos, ¿qué vamos a hacer hoy día? ¿Cuál es el plan? Dice, ¿cuál es tu plan que tienes? ¿Cuál es tu plan esta semana, este mes, estos años? Somos de planes, libremente escogidos, libertad, en donde el desarrollo de la persona es expresión de sus actitudes. Miren, pues, yo siempre en mis clases digo, esta es la ideología que debe tener el peruano, que deben tener los políticos para servir a la patria, para servir al país. Aquí está. ¿Qué otra ideología necesitamos si no es esta? La persona y su dignidad. Pero miren lo que dicen, ¿ah? En sus aptitudes, intereses, convicciones, deseos, mediante su actuación o verificación en el seno de la sociedad. Eso significa que el Estado, la sociedad, tiene el deber de crear condiciones para que todo ser humano se realice como ser humano en sus aptitudes, intereses, condiciones, etc. Muy bien. Algo más nos sigue diciendo. La dificultad de resarcimiento no es distinta a la que en torno a la cuantificación del daño no patrimonial. Y no así en lo que se atañe a su certeza, siendo sus consecuencias económicas reparables siempre bajo la modalidad de pérdida de la chance. Miren, este es el gran aporte que nos da el profesor Gastón Fernández, aporte que nuestro maestro Fernández Cesareo no arribó a las consecuencias económicas del daño al proyecto de vida. Él, por supuesto, magníficamente sustenta el daño al proyecto de vida, pero nuestro jurista, el profesor Gastón Fernández, avanza y dice, pero ¿cuáles son las consecuencias económicas? ¿Cómo se manifiesta para ese resarcimiento? A través de la pérdida de la chance, pérdida de expectativas, pérdida de oportunidades. Se frustra tu plan, pierdes expectativas y oportunidades. Entonces, y eso, la doctrina ya de la responsabilidad civil lo ubica en el perjuicio emergente como consecuencia económica. Perjuicio emergente como consecuencia económica. Sigamos avanzando. Nuestro profesor jurista, Leiser León Hilario, es de la posición contraria. Él nos dice lo siguiente. Critica la resarcibilidad del daño al proyecto de vida. ¿Qué nos dice? Es una mera invocación, dice. Es una etiqueta. Es un sintagma que se menciona en las sentencias sin el menor sustento. No hay sustento. Todo lo que acabamos de exponer no sustenta la existencia de esta institución. Nos sigue diciendo, no tiene reconocimiento legal. Por supuesto,
porque nosotros estamos adscritos al sistema de atipicidad del daño. Sigue diciendo, los proyectos de vida profesional, familiar, laboral, no son bienes jurídicos resarcibles, ¿verdad? No hay planes profesionales, no hay planes familiares y planes laborales que se truncan, que se menoscaban, que se retrasan. Ahora, si nos preguntamos, ¿y cómo vamos a resarcir esos proyectos o lo que él llama bienes jurídicos? Esa es una tarea que a continuación se debe asumir, pero no por la dificultad que se tiene en ver cómo se resarce esos proyectos, esos planes truncados, vamos a decir, pues este daño no existe, este derecho no existe. Continúa preguntándose, por ejemplo, se pregunta y nos dice, ¿cuál es el proyecto de vida de un recién nacido? ¿Le vamos a reconocer proyecto de vida? Bueno, depende de la concepción que se tenga, ¿no? De proyecto de vida. Por supuesto, como ser humano tiene un proyecto de vida. Todo ser humano tiene un proyecto de vida de realización. Se le trunca su proyecto de vida a un recién nacido que no logra en los días siguientes a vivir. Sí, sí, pero ese es el concepto normativo de proyecto de vida. Podemos decir que ese es un concepto genérico de proyecto de vida, un concepto moral, un concepto filosófico, pero no debemos de quedarnos allí, ¿no? Que eso es lo que el profesor critica, pero justamente no es que nos quedamos allí, sino nosotros bajamos y decimos en concreto, como ya habíamos dicho, pero vamos ahora a verificarlo más adelante en la jurisprudencia. Luego dice, proyecto de vida de un delincuente. ¿Hay proyecto de vida de un delincuente? Si se resocializa, si el derecho penal tiene como función el reeducar, el resocializar, el dar oportunidades y expectativas a aquella persona que delinquió, ¿cómo no va a tener un proyecto de vida? ¿Cómo no va a reanudar, como veía en una película y decía, hoy es el día que tengo una nueva oportunidad? ¿Sí? ¿No? Le negamos esa posibilidad. Luego dice de un adulto mayor. Ah, quiere decir que el adulto mayor no tenía un proyecto de vida. No es que sus años, que a los cuales uno llega a los 70, cuando yo llego a los 70 años digo, ¿no tengo proyecto de vida? ¿Sí? ¿Cómo que no tengo proyecto de vida? Mi proyecto es seguir siendo maestro. Claro, seguir siendo maestro, seguir siendo un buen esposo, un buen padre, un buen abuelo, un buen amigo. En mi profesión, como profesor, como hoy día árbitro, como abogado. Pero por supuesto que el adulto mayor, que al adulto mayor se le niega que pueda tener, aunque sea por unos años, pero no tenga expectativas, esperanzas, oportunidades. ¿Sí? ¿Se le niega aquello? Yo creo que no, pero cuando preguntan de esa manera, uno necesariamente tiene que responder como estoy tratando de hacerlo. Y una persona jurídica no tiene, pero claro, el directorio, la asamblea de accionistas, los asociados, utilizan a la persona jurídica como un instrumento formal, normativo jurídico para su realización. Y finalmente lo que está detrás de la persona jurídica son las personas naturales, con planes y proyectos, indudablemente. Luego dice, ¿es lícito diferenciar el proyecto de vida del escolar según provenga de un colegio público o privado? Pues esa pregunta en principio es un tanto discriminadora, ¿no? ¿Qué puede tener que no tiene un alumno de un colegio público o de un colegio privado? Yo soy, por ejemplo, profesor de la Universidad Nacional de San Agustín y también soy profesor de la Universidad Católica. He sido profesor de universidades San Pablo, Universidad Continental, UTP. ¿Que hay alguna diferenciación entre un proyecto de un universitario respecto al otro en cuanto a universitario que es? Sí,
alguien podría decirse que el proyecto de vida va a ser más favorable para el privado que el público, o viceversa. Hacer esa pregunta es hacer una discriminación ya contenida en la misma pregunta. Ahora, que alguien diga que habrá instituciones privadas que tengan una mejor tecnología, una mejor logística que otros centros educativos que no lo tengan, puede ser, pero eso no significa que a uno u otro universitario o estudiante se le vaya a truncar esa expectativa que tiene de realización. Y finalmente, del futbolista de segunda o primera división. Bueno, pues es que el derecho a la igualdad hoy día, desde la Constitución, desde el Tribunal Constitucional, contempla así el trato igual entre iguales y el trato diferente entre desiguales. Por supuesto, si existe un futbolista de segunda y un futbolista de primera, indudablemente que los proyectos, las expectativas, el lucro cesante, lo dejado de percibir va a ser distinto y no por eso estamos discriminando. Entonces creo que estamos con un concepto equivocado de igualitarismo, que queremos homogenizarnos, no queremos reconocer las diferencias que tenemos los seres humanos. Bueno, muy bien. Entonces, finalmente, en esta parte, antes ya de entrar en los siguientes minutos en nuestras casaciones, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Desde el punto de vista del profesor que hoy día está exponiendo, nosotros sostenemos que es viable resarcir el daño al proyecto de vida siempre y cuando concurran determinadas condiciones, por supuesto. Primero, que preexiste un proyecto de vida en plena realización. Indudablemente, el recién nacido tiene un proyecto de vida bajo estas condiciones. Claro que no. Desde el punto de vista específico, concreto, normativo, claro que no tiene, ¿no? Pero sí tiene un proyecto de vida como ser humano, por supuesto, y que eso va a incidir cuando se habla del daño moral en sentido estricto y en sentido amplio, como afectación no solamente al niño como a sus padres, por supuesto que sí, eso va a incidir. ¿Qué más dice? B, que exista la probabilidad de que ese proyecto va a seguir realizándose, si es que no se trunca. Porque si se trunca, hay que buscar uno alternativo. C, que el proyecto sea frustrado o menoscabado por acción del dañador. Indudablemente tiene que haber una relación de causalidad, nexo causal. ¿Qué más nosotros decimos en conclusión de esta parte de presentación conceptual? Entonces, la forma de resarcir ese daño, y aquí discutimos con los que dicen que no es resarcible, podría ser mediante el pago de un monto dinerario, utilizando ya las instituciones que tenemos. No es usar otras instituciones, porque estamos hablando de consecuencias económicas que trae el daño al proyecto de vida. Dice, 1, lucro cesante. Por supuesto, con el lucro cesante nosotros estamos buscando restablecer un proyecto que ha sido afectado, laboral, profesional y en algún momento de carácter familiar conyugal. Dice, por lucro cesante, por la pérdida de la chance u oportunidad como daño emergente. Sobre pérdida de chance hay toda una conceptuación que es materia de una clase, de una charla, de un tema específico, pérdida de la chance. Luego dice, los gastos que generan restablecer el proyecto, y eso tiene que ver con el perjuicio emergente, repararlo o establecer uno alternativo. Los gastos por la afectación a la integridad física, psíquica y moral de la persona, por la frustración o menoscabo de su proyecto de vida, también como daño emergente. Entonces, miren cómo cuando nosotros distinguimos el daño del perjuicio, podemos sí entender que existe daño a la libertad de un ser humano, pero eso genera consecuencias económicas y esas se manifiestan en el daño emergente o perjuicio emergente, en el lucro cesante, en la pérdida de la chance, etcétera, que son instituciones que están en nuestro Código Civil. No quiere decir que el resarcimiento de este proyecto de vida tiene
un resarcimiento especial, peculiar. No, el resarcimiento es el resarcimiento que tiene todo derecho a través del daño emergente y del lucro cesante, por supuesto. Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar con cierta premura, porque un poquito que el tiempo nos está ganando, pero estamos aún todavía dentro de la hora. La primera, grupo de casaciones. Estas dos casaciones dicen: a la cónyuge se le privó de ejercer su profesión de contadora por dedicarse al cuidado del hogar, mientras el cónyuge realizaba empresa, y luego pidió el divorcio, él, por separación de hecho. Las sentencias condenó al cónyuge a abonar un capital de $35,000 para su reinserción laboral de la cónyuge. Es decir, se estaba restableciendo un proyecto profesional que fue suspendido por el compromiso matrimonial de distribución de roles entre cónyuges, situación que no prosperó. Entonces tiene todo el derecho a la cónyuge de exigir aquello, oportunidad que perdió, ahora oportunidad que debe ser ganada. Se condenó a abonar un capital de $35,000 para su reinserción laboral. Otra casación. Este es de Arequipa, no está de acá. Daño al futbolista. ¿Qué pasó? Es el caso del futbolista que tenía un proyecto de vida profesional deportivo en las ligas mayores del país, el mismo que injustamente se le truncó, generando también daños a su integridad física, psíquica y moral por amputación de su pierna derecha, con consecuencias económicas de perjuicios para lograr en lo posible el restablecimiento de la situación que tenía antes del daño mediante el pago. ¿De qué? Gastos que sirvieron para su recuperación, como hospitalización, rehabilitación con prótesis colocada en la pierna derecha, que se le asigna un valor. Luego, lo dejado de percibir, lucro cesante, en su condición de futbolista del Cristal, hasta una edad de promedio de 30 años como lucro cesante, una cantidad de dinero. ¿Qué más seguimos diciendo? C, de una suma de dinero de compensación que consuele la aflicción moral sufrida al verse incapacitado para jugar fútbol de por vida, daño a su integridad física, psíquica y moral. Y luego, lo que no se hizo, y lo que después, analizando, uno dice, pudo hacerse o debió hacerse. Fijarse un monto de dinero para resarcir la pérdida de su chance u oportunidad de ser en el futuro, porque un futbolista tiene su productividad hasta los 30, 35 años, y de ahí a qué generalmente se dedican los buenos futbolistas. Se dedican a ser entrenadores de ligas mayores. Ya no podía ser, perdió esa chance. Monto que sirve para realizar una actividad de reemplazo. Esto es pagar los gastos que tuviera para la capacitación como entrenador de fútbol de menores, lo que en efecto ocurrió y funciona hasta el día de hoy en su academia. O tenemos otro caso, el daño al oficial del ejército. ¿Qué pasó? En primera instancia, se declaró fundada la demanda y se ordenó pagar al ejército peruano la suma de $120,000 por daño al proyecto de vida. En segunda instancia se declaró infundada la demanda porque ese daño no existe en la legislación civil, esa postura detractor, esa postura negativista. La Sala Suprema, que dijo, reconoce la existencia de ese daño y ordena pagar la suma de $200,000. El demandante a muy temprana edad eligió la carrera militar. Su meta era llegar a ser un alto mando militar y por sus calificaciones de excelente, distinguido y muy bueno, primer puesto de su promoción en la escuela de Chorrillos. El pase al retiro sin el debido procedimiento administrativo y posterior archivamiento de los procesos penales que se le inculpó,
se le denegó los pedidos que hizo de reingresar a la carrera militar. Se le indemnice con la suma de 200.000 soles, ya que probablemente, pérdida de chance, probablemente habría llegado al máximo grado militar. Bueno, aquí, sin motivación alguna, se le redujo de $120.000 a 200.000 soles. ¿Qué más tenemos? Tenemos otro caso, daño a los derechos sexuales. ¿Qué pasó en este caso? Al demandante en una cirugía de mala praxis se le destruyó su órgano sexual con severa disfunción urinaria. La sentencia sostiene, se le frustró el ejercicio de su derecho al trabajo porque no podrá continuar laborando como conductor de taxi. Tenía disfunción urinaria, no podía conducir taxi, necesitaba reorientar su plan laboral a otra actividad, así como el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos con su cónyuge. Indudablemente, su impotencia llevó a frustrar su proyecto de vida conyugal, matrimonial, de intimidad conyugal. Se le frustra. Muy bien. En cuanto a la integridad psicosomática del actor y su proyecto de vida, dice la sentencia, se aprecia que el recurrente fue afectado por acto externo que perjudicó su capacidad de orinar, de eyacular y de mantener relaciones sexuales. Continúa esta casación. Se trata de un grave daño psicosomático que atenta contra sus propios derechos sexuales en su variante de goce del ejercicio de su sexualidad o reproductivos, como la capacidad de reproducirse y la libertad. Miren, acá está pues el fundamento, y la libertad de decidir si, cuándo y con qué frecuencia, y aún con su proyecto existencial en cuanto a la forma en que construyó su relación conyugal, y pensó continuar con su esposa a lo largo de los años que se ve menoscabado por la situación que padece. No hay aquí, pues, un daño inasible e irreal, sino un concreto que ha vulnerado la propia realización del actor. Eso dice la casación. Se le condena, y esta es una sentencia que de verdad es paradigmática, porque se le condena al hospital a pagar la suma de 800.000 soles por daño moral, en el cual está incluido el daño al proyecto de vida. Tenemos otra casación, la casación 2209 Guaura, daño al trabajador. En un accidente de tránsito se causó la muerte de quien era casado, padre de un menor hijo, trabajador en un negocio de comida, estudiante de derecho. Miren, tenía esa proyección, trabajaba, pero también quería realizarse en su profesión como futuro abogado, quien cubría los gastos familiares. La segunda instancia revocó el daño al proyecto de vida de la esposa e hijo, sosteniendo que ese daño debe referirse solo a la persona, en este caso que había fallecido, y no a sus familiares, quienes habían sufrido solo daño moral. O sea, se desconocía de que también los sobrevivientes, cónyuge e hijos, se les había frustrado su proyecto de vida como esposa y como hijo, porque ya no lo va a tener como padre. Él tiene su proyecto de filial, de vivir como hijo, de vivir la paternidad de su padre, ya no la tiene. ¿Eso podemos desconocer? Sí, podemos negar que existe eso. Otro problema es cómo lo cuantificamos. Por supuesto, tienen que haber criterios, que ya los hemos mencionado más antes, de cómo cuantificarles en la idea de restablecer situaciones que se han tornado dañosas. Luego dice, la Sala Suprema, de lo anotado resulta que se encuentra determinada la existencia de daño emergente, gastos, lucro cesante, 40.000 soles, que la familia deja de percibir. Daño a la persona, 50.000 soles, proyecto de vida de la esposa e hijo. Daño moral a la esfera jurídica de ambos, 35.000 soles, como daño reflejo al haber tenido una relación familiar y de dependencia económica.
Tenemos una casación más, que esta es la penúltima. Hay dos más. Estamos, sí, porque hemos empezado 7 y 10, 6 y 10, estamos 7 y 5. Creo que sí. Sigamos avanzando. ¿Qué dice esta casación? Al demandante, la ONP le anuló en forma arbitraria, sentencia de amparo, la pensión que venía percibiendo y solicita indemnización por daño moral y proyecto de vida. Y acá, como veremos, no se le concede, porque no había ningún proyecto de vida concreto, pero viene a la conceptuación de lo que es el daño al proyecto de vida. Las sentencias declaran fundado el extremo de daño moral e infundado el del daño al proyecto de vida por improbado. ¿Qué cosa indican? Que el daño al proyecto de vida importa un menoscabo total o parcial de un hecho que realiza la existencia humana del sujeto que le exige. O sea, ya hay un proyecto que está en realización, en ciernes. Dice, todas las personas tienen proyectos generales y únicos, específicos, concretos, y su resarcimiento dependerá viabilidad de rehacer el proyecto original, viabilidad de creación de un proyecto alternativo, el grado de desarrollo alcanzado. Y esta es la penúltima casación del año 2019, una última que se ha publicado. ¿Qué cosa pasó aquí? Demanda indemnización una señora jueza, entre otros conceptos, lucro cesante, daño a la persona y daño moral. La primera instancia declara fundado el lucro cesante, el daño moral, e infundado el daño al proyecto, el proyecto de vida, el daño a la persona por improbado, dice. La segunda instancia confirma el lucro cesante en el monto de 145.000 soles. El daño moral en el monto de 80.000 soles. Revoca el extremo por daño a la persona que fue declarado infundado y dispone el pago de 50.000 soles, porque dice el accionante ha visto frustrado su proyecto como profesional, jueza, dado que su suspensión por la no ratificación, en ese tiempo el Consejo Nacional de la Magistratura no ratificó a la jueza, y ello fue arbitrario. El amparo la protegió y se fue a las... sí, el amparo la protegió. Entonces dice, cuando ejercía el cargo de magistrada titular, creo que en este caso la jueza tuvo que recurrir a los organismos internacionales y la Corte Interamericana hizo un acuerdo con el Estado peruano para ver cómo reparar el daño producido, pero además la jueza inició una demanda como es esta. Entonces dice, la Sala Suprema en Casación, la no ratificación, dice, ¿no? La no ratificación de la magistrada en su cargo de titular le impidió desarrollarse en su labor, situación que le implica la frustración de su proyecto profesional y de vida. En ese sentido, el monto fijado ha sido estimado de manera razonable. Bien, y ahora, con esto terminamos con la casación que fue con la que se anunció esta conferencia, que es en realidad una casación que llama la atención por el monto que se ordena pagar, pero aquí un poco que se llega a cierta confusión entre lo que es daño moral, el daño al proyecto de vida, entre lo que es el daño al niño, a un bebé que quedó en estado vegetal a los 6 meses y supervive hasta los 9 años, pero en estado vegetal, y no se aclara bien si lo que se ha afectado es el daño al proyecto de vida de un niño que realmente no llegó a construir ningún proyecto o es el proyecto de vida de los padres. Eso es lo que esta sentencia es vaga, confusa, y justamente fue objeto de nuestra crítica en una presentación que hicimos en nuestra Universidad San Agustín de Arequipa, indicando de que aquí hay un problema de motivación, y es necesario que se motive por qué se fija un monto dinerario y no se recurre muchas veces a esa expresión de valoración equitativa. O sea, por la valoración equitativa no se da las razones y los criterios por los cuales
uno fija un determinado monto porque dice mi valoración equitativa, mi criterio de conciencia, me forma convicción y utilizo la equidad. Pero al final falta motivación, no hay motivación, ni podemos decir motivación aparente, porque falta de motivación es simplemente expresiones que se dan, pero que no dan cuenta del por qué se está fijando un determinado monto. Entonces, ¿qué cosa decimos? Las instancias de mérito y la Sala Suprema declararon fundada la demanda y ordenaron pagar la suma de 3.500.000 por daño al proyecto de vida y daño moral. 3.500.000. Miren. Entonces, la parte demandada señala, los recursos de apelación y casación cuestionaron la ausencia de motivación para ordenar pagar esa suma que la calificaron de exorbitante y arbitraria. Por supuesto, los médicos actuaron muy mal, principalmente los médicos anestesiólogos, porque fue por su mala práctica médica, por su mala administración de la anestesia, que el niño quedó en estado vegetal. Claro, está bien, pero una suma de 3.500.000. O sea, hay que pensar que este tipo de decisiones dejan precedentes. No serán vinculantes ni obligatorios, pero dejan pues precedentes. Precedentes para que en casos similares se le exija al Poder Judicial, si al bebé en estado vegetal le han dado 3.500.000 a favor de sus padres, pues en el caso de mi hijo, que es profesional, o en el caso de mi esposo, que es ya un profesional en cierres con proyectos que se le han truncado injustamente, ha perdido la vida, pues si se le ha dado 3.500.000 a un bebé y a sus padres, pues a mi esposo y a la familia les deben de dar 6 millones. Entonces, este tipo de decisiones, para mí, imprudentes, hay que decir imprudentes, porque generan expectativas que no son factibles, y más aún que el hospital en el cual ocurrió este daño es un hospital del Estado. Entonces, finalmente, estos 3 millones se van a desviar del presupuesto de ese hospital, presupuesto que necesita para mejorar su equipamiento, para mejorar medicación, medicinas, atención a la salud de los asegurados, y se tiene que destinar 3.500.000, que no tiene razón alguna por ese monto. Por supuesto, hay que fijar un monto, sí, pero 3.500.000. Yo creo que eso fue exorbitante y arbitrario. Bien. Dice, como justificación, pero vamos a ver hasta qué punto se justifica ese monto. El menor no puede ni podrá decidir por sí mismo el rumbo que quiera darle a su vida. Por supuesto, eso no, nadie lo niega. En su expresión objetiva, referido al ejercicio de la libertad en la vida social. Claro, como ser humano, se le ha truncado el ejercicio de su libertad. Y estando a que el estado actual del menor de 9 años, que sufre daño neurológico, le impide y le impedirá un desarrollo de su personalidad. Eso ni dudarlo. Los padres afectados, acá hay una parte en donde se habla de los padres, porque cuando los padres demandan, no demandan por ellos, por el daño causado a ellos, sino demandan por el daño causado a su niño, a su hijo. Pero claro, por las pruebas, no puede desligarse de que los padres fueron afectados, sufrieron una devastación. Por la máxima de la experiencia es posible concluir que cualquier persona que vea a su hijo en estado vegetal será perturbado, sufrirá aflicción y angustia, indudablemente. Hay daño moral, por supuesto. Finalmente, sin duda, no se logrará restablecer la situación anterior al daño, pero el monto ordenado pagar propiciará, dice, un ambiente necesario para que la víctima pueda atenuar en algo el perjuicio en su contra. Está bien, yo creo que el propósito está bien, pero la suma es elevada, es muy elevada, que servirá también, y aquí viene de alguna manera un tanto una justificación que creo que no es aceptable. Damos un monto de 3.500.000 para retornar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia. Por favor, esto habría que preguntarle a los asegurados si están de acuerdo con esta suma.
los asegurados de Pasco. A ver si con esta suma el hospital que atiende a los asegurados va a dejar de atender muchas cosas por tener que pagar esta suma exorbitante, ¿no? Bien. Y finalmente dice, por tanto, haciendo una valoración equitativa, dice, haciendo valoración equitativa, nada más, valoración equitativa, pero dice, bueno, ¿y en qué consiste esa equidad? ¿Cuáles son los criterios de equidad? Los que ya he señalado, pero los que se han señalado y se han leído, eso muestra equidad para justificar 3.500.000, y al final dicen, aplicando el 1332, el tribunal considera que el monto de 3.500.000 no es exorbitante, sino equitativo. Bueno, muy bien, estimados participantes de esta conferencia, con esto he concluido y les agradezco su atención y quedo atento a cualquier pregunta de ustedes. Muchísimas gracias por su brillante exposición el día de hoy. Realmente ha sido bastante didáctico, ha sido bastante casuístico también, aunque el tiempo ha sido un poco corto. Y le agradecemos sobremanera a los señores participantes. Pueden utilizar el chat de la presente plataforma Zoom, o también levantando la mano para facilitarles el acceso al audio. Sobre esto, doctor, ha resultado particularmente interesante el tema de la cuantificación o del análisis para la cuantificación de los daños, doctor, ¿no? Y como hemos visto en nuestra última casación, en el último caso, que esta cuantificación no sabemos con qué orden técnico o con qué criterios ha sido tan elevada, y sobre esto en particular, tal vez nos podría reiterar un poquito algunas pautas para seguir para la cuantificación de estos daños, doctor, si fuera posible. Doctor, su micro creo que está muteado. Doctor Cargán. Sí. Gracias. Sí, perfecto. Por ejemplo, en el caso del propio niño, ¿no? El propio niño, primero lo que hay que buscar en la función resarcitoria, cómo restablecemos el estado de salud del niño. Parece que es una situación grave neurológica en donde lo que tendría que hacerse es crear condiciones para que el niño tenga en su domicilio un espacio y los implementos, los aparatos necesarios para que pueda sobrevivir siempre en esperanza de que en algún momento el niño pudiera recuperar pues una conciencia, ¿no? Entonces, esta es una forma de afrontar el daño a la vida, a su integridad psíquica, física y moral, y su proyecto de vida, ¿no? En términos generales, en términos universales de ser humano. Eso tiene un costo. Lo que pasa es que nuestra sentencia no ha señalado cuál es el monto, y para eso necesita de un perito para fijar cuánto costaría implementar en el hogar de los padres un equipamiento para eso. Entonces, de esa manera vamos a cuantificar, por un lado. Por otro lado, el niño va a necesitar cuidados. ¿Y quién va a cuidar? La mamá. La mamá necesita continuar con su vida, con su desarrollo profesional, laboral. Entonces, se necesitará tener una persona, una enfermera, una asistenta, que permanentemente esté al cuidado del niño. Eso tiene un costo. Por otro lado, los padres en este momento han perdido su proyecto de paternidad. Su paternidad y su maternidad se ha frustrado al tener un niño así. Su opción de ellos puede ser adoptar un niño, podría ser recurrir a la reproducción humana asistida si hay dificultades de parte de la mamá. Eso tiene un costo. ¿Quién tiene que afrontar ese costo? El agente dañador. Entonces lo cuantificamos por allí. Por otro lado, el padre y la madre ha tenido un sufrimiento, un padecimiento moral, psicológico, hasta de repente psiquiátrico, ¿no? Entonces eso tiene un costo. El psicólogo tiene que diagnosticar
cómo vamos a, y pronosticar cómo vamos a hacer las terapias, el tratamiento, etcétera, de todo eso. Bien, eso también tiene un criterio objetivo de cuantificación. Y finalmente, con esa función preventiva sancionatoria por el daño moral, si se determina, como se determinó en la sentencia, de que los médicos actuaron de manera inexcusable, entonces fijar un monto económico como función sancionatoria a través del daño moral. Pero habría que considerar lo siguiente, siempre nosotros decimos, nosotros no podemos esto desvincularlo de otras disciplinas como es el derecho penal. Los médicos han sido juzgados en el ámbito penal. Parece que no, porque de la sentencia no aparece ningún juzgamiento penal. Han sido disciplinados a nivel de colegio médico, a nivel de hospital, en su función como profesionales, parece que tampoco. Entonces, eso hay que tener en cuenta para decir, entonces, ahora sí vamos a sancionar económicamente a los médicos. ¿Para qué? Para que no vuelvan a repetir esa conducta. Vamos a través del daño moral. Entonces, miren cómo sí es factible cuantificar el resarcimiento cuando se afecta el daño a la libertad. Excelente, doctor. Tenemos algunas preguntas en el chat que nos hacen llegar nuestros amables discentes. Alguna de ellas, brevemente quizás, si podría explicar la casación de la cónyuge que se dedicó a su hogar en el caso del divorcio por separación de hecho, que hemos escuchado con atención hace unos minutos, doctor. Quizás brevemente una reseña. Por supuesto. El caso se trata de lo siguiente, es una pareja, ella, profesional contadora, el empresario, se casan y deciden tener niños y distribuyen sus roles. Entonces el esposo le dice, tú te vas a quedar a administrar la casa, vas a gerenciar la casa y yo voy a hacer empresa afuera. Muy bien. Después de 10 años, de 15 años de vida matrimonial, él decide poner fin a esa unión conyugal. Pareciera, se desprende de las casaciones que él ya comenzó a tener relaciones extramatrimoniales. Muy bien, entonces él demanda el divorcio por separación de hecho, ella conviene con la separación de hecho, sin embargo demanda indemnización. Y todo lo centra, por un lado, hay un tema de violencia física que hubo, física y psicológica, pero por otro lado lo que dice la parte demandante, la señora, es yo trunqué mi desarrollo profesional. Yo postergué mi desarrollo profesional porque opté por asumir el rol de la casa, de gerenciar la casa. Pero dado que ahora mi exmarido ha roto este compromiso, yo tengo todo el derecho ahora de reponerme, reinsertarme en el mundo laboral. Y para eso necesito un dinero para reinsertar. Y la Corte Suprema dice, daremos un monto de $35,000 para que se restablezca y se reubique en el mundo laboral. Entonces, miren qué sabia es esta decisión, porque efectivamente la señora está nuevamente reencontrándose con sus aptitudes, con sus talentos en su desarrollo como persona, ¿no? Entonces, es una casación que yo siempre la tengo allí como una casación, como se dice, bandera, porque de verdad acá está expresado lo que la justicia peruana entiende, lo que es resarcir un proyecto de vida matrimonial en el aspecto profesional. Perfecto, doctor. Tenemos otra pregunta que dice, sí, en el plano laboral, si es que hay una aceptación tácita de una pensión de jubilación que a pesar de tener una pericia mal hecha, pregunta, ¿se puede revertir y existir un daño moral? Bueno, aquí lo que pasa es que la ONP cometió un grave atentado al derecho pensionario. Miren, se trata de una persona adulta mayor. ¿Se imaginan que después de haber gozado de una pensión se le anule arbitrariamente? Por supuesto, esto es una aflicción profunda a través de daño moral, integridad psíquica y moral.
física también, porque tiene consecuencias somáticas. Perfecto. Pero proyecto de vida, parece que el jubilado, en ese momento, no, o el pensionista, no sostuvo su manera de vivir, porque de eso es lo que se trata. Fernández Sarrión nos dice eso, cambio de vida. ¿Cómo habría cambiado su vida cuando se le interrumpe su pensión? Por supuesto, daño moral, correcto, pero parece que faltó allí señalar, a ver, ¿qué podemos decir? Yo soy ya pensionista, soy abogado, ya como pensionista ya no ejerzo la abogacía, con mi pensión me dedico a la lectura, a mi recreación, de repente a asesorar a alguien, a atender, y me cierran la pensión. ¿Cómo quedo? ¿Cómo quedo como persona en mi plan, en mi nuevo plan de vida, como adulto mayor, como abogado jubilado? Y eso parece que le faltó al pensionista, porque lo que dice la casación, no has probado, no has probado. ¿Cómo es que se te ha truncado? ¿Cuál proyecto? ¿Qué proyecto? Yo creo que ahí fue un defecto del abogado de no exponerle al juez que sí tenía un proyecto, porque ¿cómo no vamos a tener proyectos de vida las personas adultas mayores? Por supuesto que tenemos toda una vivencia del pasado, pero faltó algo ahí, faltó. Perfecto, doctor. Otra pregunta en el ámbito de derecho de familia. Nos dicen, buenas noches. ¿Se puede cuantificar el daño al proyecto de vida en el delito de omisión a la asistencia familiar? De ser así, ¿cuál sería el criterio? A ver, proyecto de la asistencia familiar, deberes de asistencia, por supuesto. Inmediatamente hay algo que se ha dejado de percibir y que el incumpliente de sus deberes alimenticios tiene que reponer, con interés, indudablemente con interés, y reponer la pensión que no paga. Ya, ahora, ese periodo en el cual el niño, la niña o el cónyuge que no recibe esa pensión, ¿cómo se le ha frustrado? ¿Cómo se le ha alterado, menoscabado su vida, su manera de vivir? Eso es lo que tiene que señalarse. Ahora, ¿cómo esto lo llevamos a traducción económica? Si ya esta familia, esta mamá con su niño ha dejado de percibir consecuencias, su alimentación, ha dejado de alimentarse, su salud, cómo se ha enfrentado en su salud, cómo se ha deteriorado su salud, qué enfermedades ha obtenido, qué aflicciones psicológicas ha tenido, qué carencias ha tenido que vivir, a quién ha tenido que recurrir, préstamos, apoyos, ayudas. Entonces, todo esto hay que darle un contenido patrimonial, cuantificarlo y decir, bueno, en este periodo que no recibí la pensión, yo tuve que gastar tal cosa, yo dejé de hacer algo que estaba haciendo y eso me ha causado aflicción. Ahora yo quiero reponer, quiero recuperar el tiempo perdido, necesito un dinero para hacerlo. Entonces, es cosa que nosotros los abogados tengamos un poco de imaginación, ¿no? Y realmente nos comprometamos con el cliente, con el patrocinado, y nos pongamos con empatía en sus zapatos y digamos, bueno, a ver, ¿cómo tú has sufrido y cómo ahora tú eso lo vas a recuperar? Entonces, hay que bajar a tierra y ver cómo se ha afectado, ¿no? Sí. Perfecto, doctor. Nos dice Jimmy Salinas, los parientes directos de una persona fallecida pueden demandar la indemnización por daño al proyecto de vida de dicha persona o es un derecho personalísimo. Muy bien. Sí es un derecho personalísimo, pero eso no quiere decir que la pérdida de la vida de un ser querido con el cual ha habido una dependencia, una vinculación afectiva, amorosa, económica, eso no puede influir en el proyecto de vida que tienen sus familiares. O sea, son proyectos distintos. Hubo una casación que yo le di lectura, que la segunda instancia dijo, no, el proyecto de vida es personalísimo de la persona que ha fallecido. Así es que no podemos hablar que la mamá y esposa
sobreviviente y los hijos se les afectó en su proyecto de vida. ¿Cómo no? Su proyecto de vida matrimonial ya no tiene esposo, ya no tiene compañero de vida. Sus hijos ya no tienen padre, ya no tienen aquel guía, aquel orientador masculino, varón, ya no lo tienen. Se le ha afectado en su proyecto de hijo y de esposa, por supuesto que sí. Ahora, ¿cómo eso tiene que traducirse? Psicólogo. Un psicólogo tiene que trabajar, diagnosticar y pronosticar cuánto necesita de dinero para restablecer esa situación. Ahora, tiene consecuencias económicas. Si la esposa recibía el sustento, como era el caso de la casación, que el trabajador estudiaba derecho y también trabajaba en un negocio de comidas y sustentaba a su familia, ahora la esposa, ¿qué va a hacer la esposa? Si no trabajaba, va a tener que reorientar su actividad, va a tener que salir a trabajar. ¿En qué va a trabajar? Entonces el agente dañador tiene que darle una suma de dinero para que se reponga en el mercado laboral la señora, porque ahora necesita trabajar, necesita traer sustento. ¿Cuáles son sus aptitudes? Un negocio, comercio, bueno, entonces tiene que el abogado plantearle eso al juez y decir, la esposa que sobrevive de esta manera va a restablecer su plan que antes tenía con su esposo y que ahora lo va a tener sola y necesita recursos para sobrevivir ella y su hijo. Entonces miren cómo lo orientamos a planes que por supuesto son personales de cada uno, pero eso no quiere decir que el hecho que el señor haya fallecido, eso no se haya afectado en su proyecto de vida de la esposa e hijos. Excelente, doctor. Respecto de la casación 5710-2018, Mari Carmen nos pregunta cómo se puede diferenciar el daño y perjuicio en esta casación. ¿Cuál es esa casación? ¿Me puedes repetir, por favor? 5710-2018. A ver, acá la tengo, a ver. Ah, ya. Ya, en el caso del niño. ¿Cómo dice? ¿Cuál es la pregunta? Brevemente, diferenciar el daño y perjuicio. Ah, ya. Bueno, aquí el daño es a los derechos del niño. Es el derecho a su integridad física, psíquica y moral, es a su derecho a su libertad, ¿no? Básicamente, el derecho a su salud, el derecho a vivir, a convivir. Esos son los derechos de los padres, por supuesto, el derecho de paternidad, el derecho de maternidad, el derecho a su integridad psíquica, física y moral. Esos son los derechos dañados. Ahora, perjuicios. ¿Cómo vamos a restablecer, resarcir esos derechos dañados? En el caso del bebé, ya lo expuse en la intervención anterior, establecimiento de máquinas, de acondicionamiento de un espacio en donde puede el niño sobrevivir con la esperanza de que en algún momento pueda recuperar su conciencia, ¿no? Una asistenta, una enfermera, por el lado de los padres que ya no tienen a su niño, ¿no? Se les ha frustrado su paternidad y maternidad, la posibilidad de adoptar, la posibilidad de recurrir a sistemas si es que no hay facilidad para su procreación, para la fertilidad, etcétera, ¿no? Entonces, hay sí maneras de restablecer esa manera de vivir que tenían en lo posible, porque, como se dice, el daño deja huella y esa huella a veces es imborrable. Justamente sobre esta última casación, Dionisio Castro consulta que si se podría haber aplicado la responsabilidad solidaria entre el hospital y los médicos. Por supuesto, por supuesto. Entiendo que aquí, sí, claro, en este 57-10-2018 se demandó, pero creo que solo se demanda al hospital. Y creo que ahí sí se cometió una de las críticas que hemos hecho. ¿Cómo no se le involucra a los médicos?
¿Qué? Bueno, ahí es estrategia del abogado. Creo que no se le involucró a los médicos, solamente quienes responden son el hospital. ¿Y qué hace después? Debería el hospital repetir contra los médicos. Pero 3.500.000, vaya, ¿quién va a tener 3.500.000 para reembolsar? Eso sí fue un exceso, un exabrupto. Con todo respeto a los señores jueces supremos, ese fue un exabrupto, demasiada vehemencia para justificar el daño al proyecto de vida, pero parece que lo que se buscaba justificar acá era la recuperación de la confianza de la ciudadanía en la justicia. Pero por favor, al contrario, esto genera críticas muy fuertes de cómo se decide así, y hay que pensar que hay otras sentencias que por la muerte de personas se le paga 20.000 soles, 30.000 soles, 40.000 soles. Entonces dice, pues es que es esto, ¿no? Esto es totalmente discriminatorio, porque aquí se da 3 millones y allá se da 50.000 soles. Entonces miren, por eso estamos ejerciendo ahora como abogados nuestro derecho a crítica constructiva, siempre, no personal, a las ideas y decisiones que se toman en nuestra justicia, ¿no? Doctor, agradecerle sobremanera su participación. Hemos tenido una gran cantidad de preguntas que, debido al tiempo concedido, no va a ser posible plantearlas todas. Les agradecemos su participación a todos los señores discentes. Seguramente podemos ampliar en alguna oportunidad próxima con este tema tan interesante, doctor Carrión. Agradecerle sinceramente a nombre de la Academia de la Magistratura y también a nuestros discentes por su participación y permanencia. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Mis saludos a mis colegas abogados, jueces, fiscales, si están, y por supuesto a mis queridos amigos estudiantes. Gracias, Carlos. Saludo a la sede de Arequipa, saludo a Manuel también. Muchas gracias. Mil gracias, doctor. Muy buenas tardes, señores discentes. Estaremos en contacto a través del correo electrónico el día 11 de agosto para hacerle llegar el procedimiento de pago para derecho de su constancia en esta importante e interesante actividad. Muchísimas gracias, tengan muy buenas noches y con todos unas felices fiestas patrias para todos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. La asistencia, no se preocupen, doctores, es automática, ya ha sido capturada, ha sido registrada por la plataforma. No se preocupen. Gracias.